Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La falta de compromiso y conexión con la naturaleza ha provocado una crisis mundial de salud mental. Cuando la autora Lucy Jones se estaba recuperando del alcoholismo, 4 elementos la ayudaron a empezar de nuevo: la psicoterapia, la medicación, la comunidad y la naturaleza. Esto último fue una sorpresa. Lo encontró casi por accidente cuando se mudó a un nuevo apartamento, y se apegó emocionalmente a un peral frente de la ventana de su habitación. A Jones le encantaba mirarlo, arraigado, creciendo, cambiando, viviendo. Cuando se levantaron andamios para construir el apartamento de sus vecinos del piso de arriba, lo que le impidió ver el árbol, se dio cuenta de lo mucho que había confiado en la tranquilidad que le brindaba. Su salud mental incluso comenzó a deteriorarse. Así que se propuso averiguar por qué, y llegó a una nueva e importante área de investigación científica que explora cómo el contacto con la naturaleza afecta a nuestras mentes. El mensaje clave aquí es: la falta de compromiso y conexión con la naturaleza ha provocado una crisis mundial de salud mental. La evidencia científica emergente muestra que el contacto con entornos naturales en realidad promueve una mejor salud mental y física a nivel celular. Por ejemplo, en varios estudios, el neurocientífico Christopher Laurie inyectó a ratones M. baccae, una especie de bacteria que se encuentra en el suelo. Descubrió que aumentaba sus niveles de serotonina y evitaba el estrés. Estos estudios nos dejan preguntándonos si no deberíamos pasar más tiempo jugando en la Tierra, le dijo a la BBC. Además, las personas suelen contener muchas más células microbianas que células humanas en sus cuerpos. La microbiota promueve la salud cuando es diversa, lo que es posible a través de la exposición a una variedad de organismos, que se encuentran con mayor frecuencia al aire libre. La microbiota diversa puede tratar o bloquear la inflamación sistémica crónica, que puede provocar enfermedades cardiovasculares, trastornos inflamatorios y depresión. Tomemos como ejemplo un estudio de 2018 que examinó a 20 hombres jóvenes que habían crecido en la ciudad o en el campo. Se les pidió que prepararan un discurso, y que hicieran una complicada prueba de aritmética mental. Los habitantes de las zonas urbanas tenían un mayor número de glóbulos blancos y citocinas proinflamatorias en la sangre, una mayor respuesta al estrés social, lo que sugiere que las personas que viven en ciudades corren un mayor riesgo de padecer inflamación crónica. Hoy en día, la mayoría de las personas viven en ciudades, pasan más tiempo en espacios cerrados, y tienen una exposición limitada a los diversos organismos que componen el mundo natural. Esto está provocando la extinción de la experiencia, término acuñado por el ecólogo y entomólogo estadounidense Robert Pyle. Esto describe un círculo vicioso que vincula la apatía con la destrucción ecológica. La extinción de especies comunes conduce a la ignorancia y al debilitamiento de nuestra conexión con el mundo natural, lo que lleva a la falta de cuidado del planeta. Esto, a su vez, provoca una extinción aún mayor, lo que alimenta los problemas de salud mental que resultan de un mundo más árido. Estamos genéticamente predispuestos a conectarnos con el mundo natural. ¿No te sientes más tranquilo caminando bajo árboles majestuosos con grandes toldos que por una calle expuesta y transitada sin vegetación? Según la hipótesis de la biofilia del biólogo E. O. Wilson, esta es una preferencia que está codificada en el ADN. Wilson introdujo el término biofilia en su libro homónimo de 1984, y fue pionero en la idea de que los humanos tienen una afinidad determinada genéticamente por el mundo natural. Según Wilson, incluso si las personas no sienten una conexión innata con la naturaleza, nuestro cerebro está marcado por nuestras respuestas evolutivas y nuestro comportamiento pasados. Hoy en día, los investigadores están probando con éxito la hipótesis de la biofilia de Wilson mediante la teoría del hábitat, la idea de que vivimos principalmente en pastizales tipo parque con grupos de árboles y agua porque nuestros ancestros antiguos buscaron esos entornos para aumentar sus posibilidades de supervivencia. El mensaje clave aquí es: estamos genéticamente predispuestos a conectarnos con el mundo natural.
Una nueva investigación muestra que nos atrae la naturaleza por razones arraigadas en un pasado genético lejano. Por ejemplo, Gordon Orians, profesor de biología de la Universidad de Washington, trabajó con la psicóloga Judith Eruagen para analizar los planes del antes y el después del célebre arquitecto paisajista británico del siglo XVIII Sir Humphrey Repton. Plantearon la hipótesis de que Repton intentaría mejorar los terrenos de fincas privadas y casas de campo añadiendo elementos parecidos a la sabana a sus planes. De hecho, descubrieron que Repton a menudo incluía grupos de árboles y vistas abiertas, el hábitat en el que los humanos vivieron durante millones de años, escribieron. Los exitosos diseños de después de Repton sugieren que tenemos un sesgo intrínseco hacia ciertos diseños de paisajes que se remontan a los estilos de vida de nuestros antepasados cazadores-recolectores, quienes, por supuesto, pasaban mucho más tiempo al aire libre que un humano moderno típico. Wilson también sostiene que los humanos tienen una animación innata de la vida. Es decir, preferimos la actividad biológica a la no biológica desde el momento en que nacemos. Una ardilla es más interesante para nuestros ojos que el envoltorio de un caramelo, por ejemplo. Esto se probó en un estudio de 2008 en el que a los bebés recién nacidos se les mostraron imágenes de puntos aleatorios y el movimiento de una gallina que caminaba. Los bebés preferían observar el movimiento biológico de la gallina, lo que sugiere que nuestra percepción visual ha evolucionado para sintonizarnos con los movimientos de otros animales. Una evaluación de 2009 de 50 estudios empíricos realizada por biólogos del Instituto Noruego de Salud Pública demostró finalmente el mérito de la biofilia como hipótesis. Coincidieron en que el mundo natural tiene efectos positivos en la mente. La ausencia de conexión con la naturaleza es perjudicial, y el rasgo biofilia puede fortalecerse o reprimirse en función del aprendizaje individual. Forjar una conexión con la naturaleza en la infancia es clave para el desarrollo mental y físico. Si bien todos tenemos mucho que perder a medida que nos desconectamos más de la naturaleza, nuestros hijos son quizás los más vulnerables. Considera lo siguiente: en el Reino Unido, 3 de cada 4 niños de entre 5 y 12 años ahora pasan menos tiempo al aire libre que los reclusos, a quienes las Naciones Unidas exigen que hagan al menos 1 hora de ejercicio al aire libre todos los días. La tecnología es quizás el culpable más obvio que impide que los niños salgan al exterior. Los niños menores de 7 años pasan más del doble de tiempo mirando pantallas que cuando están afuera. Pero eso no es lo único que contribuye a su disociación del mundo natural. La mentalidad generalizada de que la seguridad es lo primero ha hecho que los padres teman dejar que sus hijos deambulen, y el hecho de que las carreteras estén más congestionadas significa que no es tan seguro para los niños explorar el aire libre. El mensaje clave aquí es: forjar una conexión con la naturaleza en la infancia es clave para el desarrollo mental y físico. Los niños de la ciudad se enfrentan a una desventaja porque sus oportunidades de acceder a la naturaleza son limitadas, especialmente en las comunidades minoritarias y de bajos ingresos, que reciben menos fondos para los parques públicos. Un estudio realizado en Chicago en 1998 mostró que los niños que solo tienen acceso a espacios exteriores áridos juegan menos y su juego creativo es mucho menor. Esto es importante, ya que el juego creativo es crucial para el crecimiento social, psicológico y creativo, y los niños de los barrios pobres ya tienen más probabilidades de que otros factores interfieran con su desarrollo, como la pobreza o las escuelas con fondos insuficientes. Pero hay una tendencia alentadora. Las guarderías al aire libre y las escuelas forestales, en las que los profesores suelen llevar sus clases a la naturaleza para aprender, están ganando popularidad en Gran Bretaña. Kristen Freer fundó la guardería holística al aire libre El St. Fairies después de enviar a sus propios hijos a los campamentos de verano de Forest School en Inglaterra. Descubrió que al crecer no se convertían en adolescentes malhumorados, sino que seguían siendo curiosos y conversadores, lo que Freer atribuyó a una infancia pasada al aire libre. Luego, mientras enseñaba piano y danza popular en una escuela Rudolf Steiner, Freer decidió abrir una guardería más asequible que también priorizara la imaginación y la creatividad. En Elves and Fairies, los niños aprenden a identificar plantas e insectos, aprenden matemáticas contando granos de arena, y aprenden el desarrollo emocional al lidiar con diferentes condiciones climáticas.
Cultivan un huerto, cantan, leen cuentos, aprenden a preparar sus almuerzos con alimentos que ellos mismos han cultivado, y disfrutan del juego libre y creativo al aire libre, al tiempo que adquieren confianza y autoestima. El marco para el aprendizaje al aire libre existe, pero no es accesible para todos. Se necesita voluntad política para implementarlo a mayor escala. De lo contrario, es menos probable que los niños aprecien la naturaleza y, por lo tanto, es menos probable que se preocupen por proteger el planeta cuando crezcan. La estimulación multisensorial de la naturaleza restaura nuestras mentes, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico. Jones había estado sobria durante un par de años, pero todavía luchaba contra los sentimientos de duda, resentimiento y frustración. Un día, fue a nadar a una cala de Escocia y estas emociones empezaron a desaparecer. Estaba tranquila y llena de energía a la vez, su cerebro se sentía limpio. Podría haber sido una reacción a los iones negativos que abundan en el océano, y otras áreas naturales donde las moléculas del aire se rompen por el choque de las olas, el aire en movimiento o la luz solar. Los iones negativos pueden ayudar al cerebro a liberar serotonina y activar el sistema nervioso parasimpático, calmando el cuerpo y la mente. Cuando nuestro sistema nervioso parasimpático se activa, nuestro corazón se ralentiza, nuestros jugos digestivos aumentan y nos sentimos relajados. Mientras tanto, el estrés activa el sistema nervioso simpático, lo que nos pone en modo de lucha o huida y retrasa el funcionamiento no urgente, como la función inmunológica. Esta es la razón por la que el estrés puede ser tan malo para la salud. El mensaje clave aquí es, la estimulación multisensorial de la naturaleza restaura nuestras mentes, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico. De hecho, el contacto con la naturaleza puede ayudar a nuestros sistemas a mantener el equilibrio, algo que los soldados británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial sabían intuitivamente. Se dedicaron a la jardinería en las trincheras, cultivando amapolas, prímulas y no me olvides, lo que les ofrecía esperanza y resistencia psicológica contra el estrés. Otra forma de aliviar el estrés es a través de la práctica japonesa del Shinrin-yoku, o bañarse en el bosque, pasar al menos 2 horas en el bosque y respirar profundamente. Esto estimula el sistema inmunitario al aumentar la cantidad de células asesinas naturales, NK. La alta actividad de NK está relacionada con una disminución de la depresión, la ansiedad y el riesgo de cáncer. O bien, la experiencia de natación de Jones podría haber sido un ejemplo de atención restaurada, un estado mental explicado por la teoría de la restauración de la atención, o ART, desarrollada en 1980 por los profesores de psicología de la Universidad de Michigan Rachel y Steven Kaplan. Según la ART, la atención dirigida centrada en una cosa provoca fatiga de la atención dirigida, lo que provoca estrés, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Mientras tanto, se puede lograr la atención sin esfuerzo en la naturaleza, observando volar a los pájaros o el crujir de las hojas, lo que lleva a restablecer la atención a través de sentimientos como la fascinación suave. Relacionarse con la naturaleza es muy beneficioso para la salud mental, pero, ¿puede la intervención en la naturaleza funcionar como un tratamiento complementario para las personas con enfermedades mentales más graves, como la psicosis y la esquizofrenia? Según el personal de una unidad de seguridad del NHS, la jardinería es especialmente curativa y útil para esos pacientes, ofrece la rara oportunidad de cuidar a un ser vivo, lo que puede impartir un sentido de propósito y promover la paciencia y la resiliencia. Las personas, y por extensión las sociedades, necesitan conectarse con el mundo natural para prosperar. Entonces, si un mayor acceso a la naturaleza es bueno para la salud mental individual, ¿pueden los simples ajustes en el diseño del paisaje promover la felicidad en las comunidades? Los estudios sugieren que sí. Robert Taylor Homes fue un proyecto de vivienda pública construido en el lado sur de Chicago en 1962. Estaba compuesto por 28 edificios situados entre carreteras y vías férreas, totalmente aislados de la naturaleza. Los delitos violentos y las drogas estaban muy extendidos. Algunos edificios tenían árboles o césped cerca, mientras que otros eran estériles y estaban pavimentados con concreto. A finales de la década de 1990,
la Universidad de Illinois llevó a cabo estudios en Robert Taylor Homes para examinar el impacto de los entornos físicos en el bienestar. Los investigadores analizaron el efecto que los árboles tenían en la vida de las personas y descubrieron que solo unos pocos árboles y un poco de césped cerca de un apartamento podían mejorar significativamente la salud mental y el funcionamiento cognitivo de los residentes. Sus hallazgos ofrecieron evidencia a favor de la teoría de la restauración de la atención. La fatiga mental empeoraba sin acceso a la naturaleza. Cuanto más verde fuera el entorno de un edificio, menor era la tasa de criminalidad. Los árboles proporcionaron a las personas un lugar para reunirse, lo que fortaleció las relaciones, redujo los niveles de estrés y redujo la violencia. En última instancia, esta investigación llevó al gobierno municipal de Chicago a gastar $10 millones para plantar 20.000 árboles en la ciudad. El mensaje clave aquí es, las personas y, por extensión, las sociedades, necesitan conectarse con el mundo natural para prosperar. Otro estudio, el proyecto Nature Imagery in Prisons, analizó a una población que sufre una privación sensorial aún más extrema, presos en régimen de aislamiento, y examinó el efecto que los vídeos sobre la naturaleza podrían tener en su estado mental. En la institución correccional de Snake River, en Oregón, los reclusos están confinados en pequeñas celdas con ventanas que dan al edificio. Solo se les permite salir al aire libre para hacer ejercicio durante 45 minutos unas cuantas veces a la semana, en un patio amurallado de concreto sin vegetación. Muchos llegan ya con problemas mentales y, a menudo, empeoran o se quitan la vida. En el estudio de 2013-2017 ideado por la profesora de biología de la Universidad de Utah, Nalini Nadkarni, los reclusos se dividieron en dos grupos. Al primero se les dio la opción de ver vídeos sobre la naturaleza o hacer ejercicio al aire libre 5 veces por semana. El segundo grupo solo podía hacer ejercicio. Los reclusos que vieron los vídeos sobre la naturaleza recibieron un 25% menos de informes disciplinarios por incidentes violentos, lo que permitió a la prisión ahorrar miles de dólares en facturas médicas. Informaron que se sentían más tranquilos, menos irritables, menos tensos y capaces de dormir mejor, y el personal informó de menos casos de autolesiones y arrebatos de ira. Ahora, el proyecto se está implementando en las prisiones de Wisconsin y Nebraska. El acceso equitativo a la naturaleza podría reducir la brecha de salud socioeconómica. El tiempo que se pasa en la naturaleza a menudo se basa en criterios socioeconómicos. Como hemos visto en parpadeos anteriores, hay menos parques en las zonas desfavorecidas de los pueblos y ciudades que en los barrios prósperos, que tienden a ser más verdes. Pero va más allá de eso. Las personas de los grupos socioeconómicos más bajos o de minorías raciales y étnicas tienen menos acceso a las áreas naturales. Las poblaciones vulnerables sufren una mayor exposición a la contaminación y a los productos químicos tóxicos. Y la sociedad solo se está volviendo más desequilibrada a medida que se exacerba nuestra alienación de la naturaleza. Muchas personas creen que preocuparse por el mundo natural es una preocupación privilegiada, algo que solo preocupa a los ricos. Sin embargo, cuando la proximidad a la naturaleza puede determinar el resultado de su salud, preocuparse por el mundo natural no es un lujo. Una investigación del profesor Rich Mitchell de la Universidad de Glasgow postula que los barrios más verdes podrían reducir la brecha de salud entre los ricos y los pobres y, por lo tanto, hacer que nuestra sociedad sea más igualitaria, un concepto conocido como equigénesis. El mensaje clave aquí es, el acceso equitativo a la naturaleza podría reducir la brecha de salud socioeconómica. Mientras estudiaba la desigualdad económica y de salud al principio de su carrera, Mitchell llegó a reconocer que solucionar el problema a gran escala requeriría una redistribución de la riqueza y los ingresos, una revolución económica que actualmente no cuenta con el apoyo democrático. No sin angustia, cambió su enfoque hacia el estudio de la resiliencia. Esta investigación lo llevó a descubrir que la desigualdad de salud relacionada con los ingresos era menos pronunciada para las personas que viven cerca de parques y bosques, porque el acceso a la naturaleza reduce el estrés. En 2015, dirigió
un estudio con 20.000 personas en 34 países europeos, y descubrió que la exposición a la naturaleza era la única variable que reducía la desigualdad socioeconómica en el bienestar mental, en un 40%. Dado que históricamente a los grupos marginados se les ha negado el acceso a los espacios verdes y, por lo tanto, es posible que no hayan desarrollado una afinidad por la naturaleza, otro obstáculo es la participación. Para que los lugares sean verdaderamente equigenéticos, las personas deben orientarse hacia ellos. Los huertos e iniciativas comunitarias locales de todo el Reino Unido están intentando lograrlo ofreciendo programas para niños de barrios desfavorecidos y de comunidades negras, asiáticas, de minorías étnicas y de refugiados, BAMER. Sin embargo, la financiación pública suele ser escasa o inexistente, y dependen de organizaciones benéficas y voluntarios para obtener financiación. Otro antídoto para este problema es incluir a las propias comunidades en los procesos de diseño del parque. Por ejemplo, un vecindario latino podría contar con instalaciones para picnics, lo que refleja la afición cultural por los picnics familiares, o una comunidad musulmana podría apreciar secciones de natación separadas para mujeres y hombres. Se necesita una transformación en toda la sociedad para restablecer la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Białowieża, un bosque en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, es el bosque primitivo antiguo más grande de Europa. Dentro de ella, hay un área estrictamente reservada que ha estado prácticamente sola durante miles de años. Con una gran cantidad de especies de aves, reptiles, mamíferos, líquenes, hongos, musgos y hepáticas, Białowieża es un sitio importante para la investigación ecológica y científica. Los científicos viajan de todo el mundo para descubrir nuevas interacciones entre las especies y comprender la biodiversidad. Sin embargo, a pesar de años de protección, se registró de manera significativa en 2010. 6 años después, citando una infestación de escarabajos de la corteza, el entonces ministro de Medio Ambiente, Jan Świstko, modificó las leyes forestales y triplicó la cantidad de tala permitida. El sacerdote personal del ministro, Tomasz Dustkiewicz, citó la instrucción de la Biblia según la cual el hombre debe someter la tierra, pero los activistas, ecologistas y científicos afirman que no fue más que una artimaña para talar más bosques. Activistas y ONG como Greenpeace se movilizaron para proteger físicamente el bosque contra la tala, y denunciar las actividades de tala ante la Comisión Europea, que declaró al gobierno nacionalista y derechista de Polonia culpable de violar la legislación ambiental europea. Sin embargo, se estima que se talaron entre 10.000 y 180.000 árboles. El mensaje clave aquí es, se necesita una transformación en toda la sociedad para restablecer la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Dado que los seres humanos están cometiendo actos de destrucción ecológica, como la tala de Białowieża, la Tierra está experimentando ahora una sexta extinción masiva, y la población mundial de vida silvestre se redujo en más de 2/3 a partir de 2020. Esta aniquilación biológica, tal como la formularon los biólogos de la Universidad de Stanford en un estudio de 2017, cito, tendrá consecuencias negativas en cascada sobre el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios vitales para mantener la civilización. Entonces, ¿hay alguna esperanza de proteger el mundo natural de la explotación? De hecho, un área del derecho en desarrollo en el Reino Unido llamada Wild Law, o jurisprudencia de la tierra, otorgaría personalidad jurídica a todos los componentes de la naturaleza. Y hay algunos precedentes. En 2015, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente los principios de la jurisprudencia de la tierra, afirmando que los derechos humanos no tienen sentido si los ecosistemas que nos sustentan no tienen el derecho legal a existir. En 2008, la nueva Constitución de Ecuador incluyó los derechos de la naturaleza, y en 2010, Bolivia aprobó una ley de los derechos de la madre tierra. Además, una parte de la legislación neozelandesa se ha denominado un nuevo amanecer en la gestión de la conservación. La ley Teurehuera, aprobada en 2014, otorgó derechos legales a un bosque antiguo del mismo nombre que es sagrado para el pueblo Tuoe, una tribu de los maoríes. Sin embargo, nuestra obsesión por el crecimiento económico está destruyendo el planeta y muchas vidas. Sin embargo,
nuestro dolor por lo que le estamos haciendo al mundo podría impulsarnos a actuar. Todavía podemos reparar nuestra relación con el mundo natural, y criar a nuestros hijos para que continúen luchando para protegerlo. La forma en que pensamos, escribimos y hablamos sobre la naturaleza puede reorientarnos hacia nuestra biofilia natural. Aunque no se suele hablar del efecto de la naturaleza en la psique en el discurso psicológico contemporáneo, Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, fue uno de los primeros defensores de los beneficios de la naturaleza para la salud mental. Creía que teníamos que reconocer las capas primitivas de nuestra psique, utilizando la metáfora de una casa para ilustrar el concepto. Imagínese 2 pisos, el último piso se añadió en el siglo XIX, se renovó en el XX y se le dio una extensión moderna de loft en el XXI. La planta baja fue construida en el siglo XVI con mampostería del siglo XI, y la bodega es romana, debajo de la cual hay una cueva neolítica. Ahora pasamos la mayor parte del tiempo en el último piso y en la extensión del desván, pero aunque no vivamos en las otras partes de la casa ni siquiera las veamos, siguen siendo la base, al igual que nuestro pasado evolutivo formó la estructura de la mente humana. El mensaje clave aquí es, la forma en que pensamos, escribimos y hablamos sobre la naturaleza puede reorientarnos hacia nuestra biofilia natural. Hace tiempo que recurrimos a la naturaleza para darle sentido a nuestras vidas, con mitos primitivos llenos de motivos relacionados con inundaciones y serpientes, un lenguaje plagado de expresiones como quien madrugaba coge el gusano, e incluso un vocabulario en Internet con palabras como red y arroyo. Pero nuestro lenguaje también limita nuestra capacidad de apreciar las maravillas de la naturaleza. En cambio, nuestro vocabulario para el mundo natural implica una relación de propietario y propiedad, como el término capital natural, que el gobierno británico utiliza para referirse al valor de los ecosistemas del país. Incluso la palabra naturaleza sugiere una separación, como si no fuéramos parte de la naturaleza. El colapso ambiental parece que está ocurriendo en él. Vacío y no asumimos ninguna responsabilidad. Una alternativa es el ecocidio, más urgente. Al adoptar un lenguaje que considere a los seres humanos como iguales a la naturaleza y, al mismo tiempo, reconozcamos honestamente el papel que hemos desempeñado en su destrucción, podemos cambiar la narrativa. La académica Nicole Seymour escribe sobre la heteronormatividad detrás de muchas representaciones destacadas de la naturaleza. Quizás veamos la naturaleza como algo que hay que dominar o idealizar debido a la ubicuidad de la literatura clásica sobre la naturaleza escrita por hombres heterosexuales, blancos y educados. Las nuevas perspectivas pueden aportar más matices a la forma en que pensamos sobre la naturaleza y, afortunadamente, este cambio está empezando a producirse a través de las manifestaciones públicas y el activismo. En mayo de 2019, el grupo activista climático Extinction Rebellion se manifestó en Londres y declaró enérgicamente una emergencia climática. Para estimular un cambio real y duradero, debemos modificar la forma en que diseñamos las ciudades, promulgamos leyes y tenemos en cuenta nuestra salud. Svalbard es un archipiélago ártico al norte de Noruega. Solo viven allí un par de miles de personas y, en invierno, oscurece al mediodía, por lo que es necesario llevar una linterna. Los osos polares deambulan libremente. Solo hay una ciudad asentada, Longyearbyen, que alberga la bóveda global de semillas de Svalbard. Esta bóveda protege cientos de miles de especies de semillas de plantas, una red de seguridad agrícola en caso de un desastre global causado por el cambio climático. Es uno de los cientos que hay en todo el mundo, pero alberga la mayor diversidad. Para Jones, fue un escalofriante recordatorio de cómo será nuestro futuro si no cambiamos nuestro rumbo tras el colapso ecológico. A medida que el clima cambia y el medio ambiente se ve comprometido, intentamos cada vez más encontrar amortiguadores contra los daños. Pero esta no es la solución perfecta. En mayo de 2017, la bóveda de Svalbard se inundó tras las fuertes lluvias y el derretimiento del hielo. Las semillas estaban bien, pero eso generó preocupación, ya que Longyearbyen es ahora la ciudad de la Tierra que se está calentando más rápido. El mensaje clave aquí es, para estimular un cambio real y duradero, debemos modificar la forma en que diseñamos las ciudades, promulgamos leyes y tenemos en cuenta nuestra salud.
La tecnología ofrece alternativas para conectarse con la naturaleza cuando es inaccesible, como en el experimento de la prisión de Snake River, en el que los vídeos de la naturaleza eran mejores que nada. Sin embargo, los estudios han demostrado que no sustituye a lo real. Sin embargo, la naturaleza falsa producida con materiales artificiales como AstroTurf carece de microorganismos, microbacterias, oxígeno, animales y olor natural, en resumen, casi todo lo que constituye la experiencia sensorial. Pero la realidad es que para 2050, el 68% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la vida moderna sea más ecológica, especialmente en las ciudades? El urbanismo verde incluiría barrios transitables, terrenos aptos para bicicletas y transporte público sostenible. Las ciudades también podrían rediseñarse de manera que permitan cultivar alimentos, como en Detroit. Detroit es un ejemplo de una ciudad que ahora es biofílica gracias a un movimiento popular. Detroit, que alguna vez fue el centro de la industria automotriz estadounidense, se convirtió en un centro de decadencia urbana tras décadas de abandono y desinversión. Los residentes de Detroit, víctimas desde hace mucho tiempo del racismo sistémico que provocó la pobreza y los problemas de salud, ahora están recuperando su ciudad transformando los terrenos baldíos y los terrenos abiertos en espacios naturales. La ciudad cuenta actualmente con más de 500 huertos comunitarios y pequeñas granjas urbanas, que proporcionan a los residentes alimentos frescos y nutritivos. El plan existe para ayudarnos a rehacer los hábitats humanos para incorporar la naturaleza. Sin embargo, los científicos del clima y los ecologistas nos dicen que el tiempo se acaba. Necesitamos restablecer nuestra relación con la Tierra, vernos a nosotros mismos como parte de un ecosistema más amplio, no como sus conquistadores.